Hilo directo @yahoo.com. Su opinión se hace valer. Continuamos. Esto es Hilo Directo. Bueno, y entonces nos quedamos... mira. Desde luego, yo creo que las herramientas de la, así le llaman de la democracia participativa, deben explorarse y llevarse a la realidad, ¿no? No podemos, yo por lo menos, me surge cierta expectativa esperanzadora de que las candidaturas independientes puedan ayudar a oxigenar la política en el país. No son la solución por sí mismas, me parece, y no solucionan los problemas de fondo que hay acá, ¿no? Pero ayudan, o por lo menos abren la puerta a que la participación ciudadana pueda concretarse y tener canales de expresión, canales de acceso a cargos públicos sin necesidad de estructuras partidistas, que los movimientos sociales puedan tener una vía para acceder a los encargos públicos, sobre todo en los congresos. Creo que será muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, creo que es relevante que haya esa posibilidad, que por lo menos los partidos ya no detenten el monopolio de la representación política en el país. Ahora, ¿eso va a solucionar todo? No necesariamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la democracia participativa requiere de varias vías simultáneamente para que la participación ciudadana tenga sentido y pueda ser transformadora, pero agarran nomás algunas, ¿no? Sí, pero hay algo antes que eso, porque no solo la iniciativa popular, el plebiscito, candidaturas independientes, la reelección consecutiva del presidente, ¿no? Tendría que considerarse también la segunda vuelta electoral, por ejemplo. Eso, claro, para evitar que los gobiernos arriben en condiciones de precariedad en términos de legitimidad, ¿no? Claro, pero antes, la democracia participativa tiene un elemento que desafortunadamente parece que todavía no lo hemos logrado, o sea, que tiene que ver con esa capacidad del ciudadano para ser consciente de la valía de esa participación directa. Yo sé. O sea, no la participación indirecta a la que estamos acostumbrados. No, es que ahora la democracia es una sola cosa en México, aunque nos la quieran pintar de lo que sea. La democracia en México se reduce a vas a votar, que entren los candidatos que te pongan los partidos. Y ahí se acaba la democracia y se agota. Exactamente. Porque no puedes tumbar a nadie, no hay revocación de mandato, no puedes tener tus candidatos, no puedes exigir al gobierno que consulte la toma de decisiones importantes, el referéndum, no puedes exigir presentar iniciativas populares. Entonces la democracia se queda simple y sencillamente en la democracia esta procedimental, ¿no? De emitir el voto sacados. Entonces, en la medida en que vas abriendo canales para la participación ciudadana, en esa misma medida la ciudadanía puede usarlos. Ahora, desde luego, habrá que ver si tal cosa ocurre, ¿no? No, claro, pero fíjate que ahí hay una cosa importante, o sea, el votar es parte fundamental, pero se lleva tanto en la democracia representativa como en la democracia directa. O sea, el punto es por quién votas, o sea, cómo llegaste a esa alternativa o a esas alternativas. Y ese es el problema en el que hemos estado inmersos en México. O sea, son los partidos y te ponen a tus candidatos y se acabó. La otra, la democracia directa, implicaría en que tú participas en las decisiones de quiénes van a ser tus candidatos de manera directa. Y ahí se requiere precisamente esta parte medular, la participación, la información, la evaluación de cada una de esas alternativas. Y creo que ahí todavía nos falta mucho. Esto nos va a abrir la oportunidad para entrarle a eso, ¿de acuerdo? Pero todavía creo que aquí quienes van a cobrar otro papel muy relevante no son ni los partidos, sino son las organizaciones de la sociedad civil. Y de ahí viene el planteamiento y la exigencia de la apertura de medios de comunicación, ¿no? Claro, definitivamente, porque ahí, por cómo van a llegar con la masa. Pues si puedes tener candidatura independiente, pero si no sabes
sale en la tele, en el radio, No existe. ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a seguir, no? No existe, o sea, ya estamos en otros tiempos, ¿no? Antes cuando menos podías ir al barrio y caminar el barrio completo y listo. Sí. Pero si vas al barrio a caminar, lo vas a caminar solo una vez. Ya. Se acabó. En cambio, en los medios estás constantemente ahí bombardeando hasta ya por cansancio y bueno, ya. Pero es que se nos olvida una cosa, creo que hay que insistir en eso continuamente. Las televisoras y las estaciones de radio son concesiones públicas, que bien son empresas privadas, ¿no? Por eso, por tanto, los negocios son concesiones del Estado mexicano. O sea, no, cuando tú exiges la apertura de los medios de comunicación para la libre circulación de las ideas del debate civilizado, no estás atentando contra los derechos de una empresa. Simplemente estás reclamando que el Estado mexicano, en cuanto dueño de esas concesiones, debe garantizar un manejo equilibrado. No, claro. Pues de hecho, es una de las cuestiones que hay que analizar, fíjate, después de este proceso, que es la primera ocasión que se presenta este tipo de acuerdo con los tiempos oficiales. Y tú lo dices, o sea, cómo se dio esta parafernalia de anuncios y demás. Hay que ver la efectividad de los mismos en cuanto no a la presentación de los partidos como tal, sino en cuanto a la recepción por parte del ciudadano. Si realmente lo que estaban recibiendo era información relevante de la campaña, ¿sirvió o no? Ese es el punto. O sea, ¿cómo va a ser ahora, después de esto? También tiene que subir una modificación, porque ¿cuáles son los tiempos que se le van a dar a los candidatos independientes? Imagínate nada más una elección donde no tengas nada más 5 candidatos, sino tienes 10 candidatos, 5 de los partidos políticos y 5 independientes. ¿Cómo vas a distribuir los tiempos oficialmente? O sea, son cuestiones más prácticas que hay que estar contemplándolas. Eso se tiene que resolver a la hora de los ajustes que se deben hacer a las leyes secundarias. ¿En dónde se va a resolver? En el Congreso. ¿Quiénes son los que están en el Congreso? Los mismos. Sí. Partidos políticos. O sea, nuevamente vuelven a la misma cuestión. Entonces, ¿cómo van a estar representados en ese momento los candidatos independientes, los potenciales candidatos independientes? Bueno, son problemas prácticos que deberán ir resolviendo, porque por lo demás, si se siguen cerrando el acceso o utilización de las herramientas de la democracia participativa, ¿no? La gente se va a expresar por otro lado y ya vemos muchos violentos por fuera. No necesariamente violentos, hay que advertir. Pero si los canales se cierran, lo que pasa es que la gente se va a expresar por otras vías. Y el caso de Chihuahua es específico, en ese sentido aquí está consagrado constitucionalmente. O sea, a nivel iniciativo tenemos una de las leyes más avanzadas, ¿no? La posibilidad del referéndum, y cuando la gente convoca contra un proyecto del alcalde Comunidad, el de Caminadora en aquel tiempo, Oye, antes de los Jerónimo, ¿no? El cruce. La incorporación del proyecto de aquella zona a la ciudad, ¿no? Entonces se convoca un referéndum y no prospera porque no hay ley secundaria que reglamentara tal cosa, ¿no? Claro, por un lado, de la ley, pero que estaba la revocación de mandatos, pero no se pueden ejercer porque se quedan a nivel enunciativo, que es lo que puede pasar ahora, ¿no? Ya está la reforma. Hay que ver el reglamento, ¿no? Ahí donde está el problema. Y bueno, los partidos son expertos en esta cuestión, no los partidos, los representantes, ¿no? Dejarlo, mantenerlo en la congeladora, dejarlo que pase el tiempo, etcétera. O sea, son aspectos que todavía nos falta mucho por presionar, porque los representantes pueden ser presionados. O sea, lo que no nos hemos percatado es que tenemos ese poder en nuestras manos. Es que poder está en la gente. Claro, claro. O sea, si tú tienes a tu candidato del distrito X,